Otra herramienta que vamos a analizar esta semana es el índice para estimar la calidad del agua para consumo humano. Esta es una herramienta igual de gestión del riesgo, es una gestión del riesgo sanitario. Con este índice es relativamente reciente. Su elaboración y su divulgación final se dio en el año 2018. Fue desarrollado por el Laboratorio Nacional de Aguas, que pertenece al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. El objetivo es acompañar desde la lejanía, diría yo, pero al menos ya existe alguna herramienta que acompaña a las asadas, a los administradores de sistemas de abastecimiento de agua, porque a nivel legal, en el reglamento para la calidad del agua potable, se establecen periodos y se establecen parámetros que se analizan para poder determinar la calidad. Pero, ¿cuál es la interpretación? Porque lo que llega comúnmente se paga el servicio de laboratorio, el laboratorio llega, toma las muestras, luego se va y a la vuelta de una semana, 15 días, llega el reporte. Llega el reporte con una cantidad, pero ¿qué me dice esa cantidad? ¿Qué implica esa cantidad para el sistema y para el servicio que estoy brindando? Con esta herramienta lo que se quiere es dar respuesta a eso y, como les decía, dar un poco este acompañamiento. Es muy sencilla. Lo que se debe tener muy claro es la interpretación. Entonces, ¿qué se analiza? En este caso, se analiza el riesgo que tiene el consumidor, el riesgo sanitario de tomar agua con ciertas calidades definidas por parámetros físicos, por parámetros químicos y por parámetros microbiológicos. Entonces, en este caso, se hace un análisis de cuáles han sido los resultados obtenidos y a partir de esos resultados obtenidos se establece un puntaje y a partir del puntaje una interpretación final. Tenemos distintos tipos de riesgo, Entonces, a partir del puntaje obtenido, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro, se va a tener una categorización. Entonces, si nosotros obtenemos un color azul, estamos hablando de un riesgo muy bajo. Si obtenemos un color verde, un riesgo bajo. A partir del amarillo ya estamos en un riesgo intermedio, ya estamos presentando dificultades y el riesgo aumenta. En color naranja ya es un riesgo alto y en color rojo es un riesgo muy alto. ¿Cómo se analiza esto? Entonces, como pueden ver acá, el puntaje en la primera columna, ustedes encuentran la clasificación. Entonces me está diciendo, si es un puntaje igual o menor a 5, el riesgo va a ser muy bajo, el código de colores es azul, como les decía. ¿Cómo interpreto esto? Me dice que el agua sí es apta para la ingesta, si se puede continuar con el suministro de agua de manera normal. Si ya el valor obtenido varía entre 5 y 10, lo que me dice es, ahí si usted tiene un riesgo bajo, todavía puede seguir suministrando el agua. El código de colores es verde, pero nos hacen ya la salvedad de que el agua es apta para la ingesta, pero es susceptible al deterioro. Por tanto, se debe de implementar mejoras para hacer un control más efectivo de la calidad. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, que se tenga problemas con cloración o que se dé una variación del pH, de la turbiedad, algunas variables que hagan que como tal el agua no esté en condiciones terribles de calidad, pero que sí debo prestar atención porque el descontrol de estas variables me puede llevar a un rechazo por parte de la comunidad del consumo de agua. Cuando
tengo un riesgo intermedio, que es cuando estoy en color amarillo, entonces ahí oscila entre 10 y 20. Y aquí me están diciendo el agua no es apta para la ingesta. Muy probablemente va a haber un rechazo por parte de los consumidores porque las características organolépticas, y cuando hablamos de características organolépticas es sabor, color, olor, son todas aquellas características que se pueden percibir a partir de los sentidos. Entonces ahí me está diciendo, la gente va a rechazar esa agua. Ejemplo, turbiedad, exceso de cloro, que el agua tenga alguna coloración. Ya con eso las personas van a rechazarlo. Entonces acá lo que nos dicen como recomendación es siga el protocolo de atención a problemas por la contaminación del agua. Cuando tengo un código de color a naranja, ya el riesgo es alto, ya aquí va de 20 a 30, aquí me están diciendo completamente, su agua no es apta para la ingesta. Y lo que me recomiendan es seguir los protocolos para el aseguramiento de la calidad, hacer inspecciones, incrementar el control que hago sobre el agua. Y no puedo seguir suministrando, se debe mejorar para suministrar. Y finalmente el rojo, que es el riesgo muy alto, el agua no es apta para la ingesta, y además le suman a lo anterior a lo naranja, que es seguir el protocolo de atención de problemas de la calidad del agua, inspecciones ordinarias, y además a eso le suman el procedimiento de inspección para emergencias químicas. Entonces aquí me están diciendo su problema es muy severo, debe de atenderlo con prontitud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces nosotros trabajamos con estos reportes de calidad. Como les decía, según el reglamento nacional hay una periodicidad, hay distintos niveles, hay desde el nivel 1 hasta el nivel 4. El nivel 1 son parámetros básicos de operación, el nivel 4 es cuando hay una emergencia sanitaria y el Ministerio de Salud indica cuáles son los parámetros por analizar. A partir de esos reportes de la calidad del agua y de las variables que se analizan en ese reglamento, se estableció una asignación de puntaje de 1 a 31. 1 es menos riesgoso, 31 es el mayor riesgo. Por ejemplo, una variación del pH, el puntaje asignado es 1. Un aumento de la concentración de arsénico por encima del valor límite admisible se le asigna un valor de 31. Los riesgos a la salud son distintos según cada parámetro. Entonces, antes de hacer el ejemplo, vamos a analizar. Primero, tenemos que hacer una revisión del análisis que nos llegó. Revisar que están todos los parámetros que se pagaron, todos los parámetros solicitados, cuáles fueron las concentraciones. Luego, en un segundo momento, se le asigna un puntaje según lo definido por el Laboratorio Nacional de Aguas. En tercer momento, se hace una interpretación, que la interpretación lo hacemos a partir del puntaje. Y a partir del puntaje se va a poder decir si el agua es apta para consumo humano, si definitivamente no es apta para consumo humano y qué debemos de hacer. El cuarto tiene una vinculación directa con la interpretación porque son todas las medidas de mejora. Son todos aquellos procedimientos, protocolos, acciones que debo implementar para mejorar la situación, problema. Y finalmente, todos los sistemas de gestión deben de seguir un proceso de mejora continua, de análisis continuo. Con esto no quiero decir de que se debe de hacer solamente un análisis puntual en algún momento del año, no siguiendo los parámetros que dice la ley. No, se debe de tener muy claro en qué momento del año debo hacer los análisis, cuáles son los parámetros que voy a incluir,
y ir haciendo un seguimiento, comparar los que hice en mayo, cómo me dieron versus los que me hizo en octubre. ¿Hay alguna variación? Si hay alguna variación, ¿por qué se dio? En eso consiste la mejora, de no esperar de que llegue alguien más a decirme qué es lo que debo de hacer, sino de siempre estar atento en qué está o cómo está el sistema de abastecimiento. Este es un ejemplo. Entonces, en este caso, le tenemos, bueno, es un sistema clorado de un punto. Algo que se me olvidaba, este índice o este análisis del riesgo solo puede hacerse en la red. No puede considerarse los resultados de calidad obtenidos de un pozo, no. Cuando hablamos de que solamente se hacen análisis en la red o solo se admiten los análisis de la red, es, por ejemplo, cuando se toma muestra en una vivienda. Esa vivienda está dentro de la red de abastecimiento de agua. Entonces, en este caso es un ejemplo del 2016. Entonces, vean cómo están todos los parámetros en la primera columna. Luego, cuál es la unidad de medición, cuál es el valor máximo permisible. Aquí se le incluye la incertidumbre. Entonces, existe alguna variación con respecto a las concentraciones reglamentadas. Y finalmente, están los resultados en la cuarta columna. Entonces, a partir de los resultados, lo que se hace es una comparación entre el valor admisible, que es lo que me dice la ley, más la incertidumbre, y el resultado, comparo. Entonces, en la siguiente columna, en la número 5, ahí se describe la conformidad, si cumple o no cumple. Entonces, en este caso, todos los parámetros cumplen, exceptuando uno. Vean que este es un sistema clorado. El que no cumple es el cloro residual libre. El cloro residual libre es una forma de asegurar la desinfección del agua y que el agua que está llegando a las viviendas no va a sufrir un proceso de recontaminación por ausencia de cloro. Entonces, lo que me dice la ley es que la concentración de cloro debe oscilar entre 0.3 y 0.6. Aquí en este caso aparece como 0.29 y 1, por lo que les decía anteriormente, porque se incluye la incertidumbre de la medición. El resultado del análisis realizado es 0, por tanto, incumple. Ahora, ¿qué pasa en este caso que incumple? Vean que la siguiente columna me dice puntaje. ¿Cuál es el puntaje que le estoy dando a este incumplimiento? Para ello, uno hace revisión de un documento que les voy a compartir en el UCR Global, que es sobre esa asignación de puntajes. Entonces, tenemos esa inconformidad, ese incumplimiento. A partir de la revisión del puntaje que se asignó o que ya tiene asignado el Laboratorio Nacional de Aguas, entonces me dicen que cuando yo tengo valores inferiores a 0,3 miligramos litro, ese es un riesgo, como les decía anteriormente, para la contaminación microbiana, porque no se tiene efecto residual del desinfectante. Por tanto, se le asigna un puntaje de 6. Entonces, al tener un puntaje de 6, si yo vuelvo a la tabla y analizo, entonces en este caso la clasificación es un riesgo bajo, es verde, me está diciendo su agua es apta para la ingesta, pero ponga atención, mejore la cloración. Tiene que hacer un análisis en más puntos en la red del cloro residual libre. Además, verificar si lo que se está adicionando de cloro hay una relación entre lo que se adiciona, versus el volumen de agua. También hay conocidos asadas, por ejemplo, que el cloro residual o el cloro, ya sea en gas, pastilla, debe tener un contacto mínimo de 30 minutos. Entonces he conocido asadas donde el agua entra a un tanque donde se hace la cloración y no está 30 minutos, ingresa
y salen solo para el consumo. Entonces es ahí donde se van dando como todos estos conflictos asociados a la calidad del agua potable. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo hacer una gestión del riesgo sanitario del agua y además de esta herramienta que facilita la interpretación que pueden dar juntas directivas, grupos de vecinos sobre la calidad del agua. A veces es muy grosero de llegar desde el conocimiento de la química, la microbiología y la física y decir, estos son los resultados, esto es la concentración que dio, pero no se dice más. Y esto ayuda a responder todas estas interrogantes. Con esto acabamos este video sobre la interpretación de la calidad del agua utilizando una herramienta que facilita el entendimiento.